Aquiles permanecía posado en el suelo de la arena, consciente pero con los ojos cerrados, con la esperanza a flote y el cuerpo roto. La primera pelea no fue un paseo, tal como lo había imaginado. Fue dura y gloriosa. Aquiles, ¿estás despierto?, habló Baal, acercándose al Pélida, algo impaciente por iniciar con los preparativos de la siguiente pelea. El heleno abrió los ojos ligeramente y se dispuso a levantarse, con algo de dificultad se puso de rodillas. Se negó a recibir ayuda del presentador, que se la había ofrecido más por hartazgo que empatía. Tan terco, igual que su padre, irrumpió una voz femenina que salía de la puerta por la que ingresó el Pélida con anterioridad. Aquiles reconoció la voz, alzó la mirada y una ligera sonrisa nostálgica y dolorosa se dibujó en su rostro. «Madre. ¿Feliz de verme? Hijo mío». «¿Qué? ¿Una ninfa?». Se le escapó de la boca a Baal, confundido por la inesperada aparición de la Nereida. «¿Qué haces aquí?». «Vengo por mi hijo», respondió Tetis, ahora con una expresión y tono de voz endurecidos. Se acercó al Pélida y lo sostuvo con delicadeza, la cual el héroe prefirió aceptar. «No, dejaré que lo toques con tus inmundas manos, demonio». Baal apretó los dientes, la actitud y palabras de Tetis habían tocado su fibra más sensible, no iba a permitir que se burlara de él ni que tampoco se atreviera a interferir en su trabajo. El asistente personal de Lucifer sostuvo el mango de su espada, envuelta en rayos, con la intención de atacar a muerte a la intrusa. No llegó a hacer nada. Baal se detuvo en seco al sentir el vidente de Hades en su cuello, a 1 centímetro de despedazarlo. «Ni se te ocurra tocar a la madre de mi campeón», habló el Crónida con frialdad, amenazando con extinguir la vida de Baal. «Yo la traje, yo le permito venir, y yo, como rey de los muertos que soy, le permito atender a mi representante». Baal sudó frío, no sería capaz de liberar su arma ni usar ninguno de sus poderes antes de que Hades lo aniquilara. El demonio volteó a ver en dirección de Lucifer, quien miraba con indiferencia, parecía incluso que se encontraba meditando, inconsciente de la escena. El presentador suspiró, soltó el mango de la espada en su cintura y alzó las manos, en señal de rendición. Hades retiró su vidente del cuello de Baal y se dio la vuelta, consciente de que el asistente del ángel caído no sería tan estúpido como para tomar represalias ante él. «Ustedes los demonios deben empezar a entender cuál es su lugar». Hades, dejando con escalofríos y frustración a Baal, se adentró en el pasillo de entrada y salida junto a Tetis, quien sujetaba al Pélida. «¿Cree usted que funcionará?», preguntó la madre Aquiles, preocupada por el estado del héroe. «Créeme, lo hará», respondió el dios griego, calmado y seguro de sus palabras. «Será más duro y fuerte que nunca, y esa imitación de la hidra de Lerna no será rival para él». Lucifer se mantenía en su trono, pensativo tras presenciar la sexta ronda, ver dos almas matarse entre sí por algo tan mundano, para él, como lo es el amor por otra persona. No vio miedo en ninguno de ellos, no dudaban en arriesgar su vida frente a un rival tan poderoso como ellos, con tal de recuperar a alguien. En el fondo, Lucifer sintió envidia, ellos no tenían miedo de morir. El rey demonio fue sacado de sus pensamientos por los reclamos furiosos que Amón arrojaba, debido a la escena de Hades, sin importarle las miradas de algunos demonios y los demás pecados que se habían reunido por la imprudencia de Baal, quien también se encontraba presente, aunque Amón estaba molesto por otros motivos. «Y tú, imbécil, Baal, te rendiste como si nada». El pecado de la ira gritaba, como parte de una serie de impropios que desató primero hacia la madre del Pélida y luego Hades, pese a que ellos no estaban presentes, pero poco le importaba, debías luchar, morir por nosotros, no humillarnos así ante un dios extranjero. Ven aquí para que yo mismo te mate con mis propias manos. «Cállate», Amón habló con frialdad Lucifer, liberando su aura de energía, pesada, pero no tanto como antes, solo uno de los pecados presentes lo notó con claridad. Beelzebub sonrió, se levantó de su asiento y se dispuso a retirarse, como si estuviera en un salón de clases justo después de que sonara la campana que dictaba el fin de la lección. «¿A dónde vas, Beelzebub?», preguntó Lucifer, disipando su aura y tratando de ocultar el cansancio en su voz. «Ya casi es tu turno». «Voy a comer algo», respondió el pecado de la gula con naturalidad, para luego voltear a ver al pecado del orgullo, expresando en su rostro satisfacción, como la de un estudiante que se percata del error cometido por un profesor despreciable, para luego preguntar con tono irónico y desafiante: «¿Quiere algo, mi señor?». La atmósfera se volvió pesada, los 5 pecados restantes, Baal y Lilith, sintieron un fuerte escalofrío recorrerlos en su espina dorsal, pues Beelzebub había hablado con Lucifer como si de su igual se tratara, pareciendo incluso una burla. El ángel caído mantuvo la compostura, en el interior estaba molesto por sus palabras y tono, pero también consternado, ¿era tan obvio?
No respondió Lucifer con simpleza, no quería cumplir sus deseos a Beelzebub. Vuelve cuando la ronda esté por comenzar. Beelzebub, manteniendo su misma sonrisa de hace un instante, se retiró y el pecado del orgullo se dirigió hacia Baal. Prepara a los siguientes peleadores, la arena no tardará mucho en reconstruirse. Beelzebub caminó por el pasillo, se detuvo en seco, se apoyó en la pared y soltó una profunda y siniestra carcajada, desbordando de placer y satisfacción. Pudo verlo, la debilidad en Lucifer, el terror de Lilith, Baal y los pecados capitales, pudo olerlo, saborearlo y juraría que hasta acariciarlo. Pudo sentir la fatiga que el lucero se esforzó por ocultar, el miedo helándole la sangre y la impotencia que esto le causaba. Era exquisito. Sublime. Beelzebub jadeó, recuperando la compostura tras ese momento de exaltación, pensando en las posibilidades ante tal hecho. ¿Podría matarlo ahora y tomar el trono a la fuerza? No, sería muy arriesgado y hasta aburrido. Mi campeón tiene mucho que hacer. Morir es mucho que hacer. Beelzebub campeón, su expresión aún inexpresiva al reconocer la voz pedante, volteó y se encontró con Lucífugo, el lamebotas de Lucifer por excelencia, quien siguió hablando con tanta arrogancia como lo haría un admirador del pecado del orgullo. Buenas tardes, señor de la gula. No sé si está informado, pero mi representante se enfrentará al suyo en esta ronda. Por supuesto, es evidente que usted, el hazmereír de los pecados capitales, confía en su luchador, pero la confianza en un simple humano no servirá de nada ante un monstruo como lo es mi campeón. ¿Monstruo tu campeón?, preguntó con ironía Beelzebub. Todos son considerados monstruos en esta liga, no te creas mucho. Tu luchador moriría con un poco de ajo en su cena. Maldito muerto de hambre, cuando gane este torneo tú serás el primero al que... Beelzebub golpeó con su báculo la sien de Lucífugo, dejándolo aturdido, para luego sujetarlo del cuello y estamparlo contra la pared, permitiendo pasar lo mínimo de aire. A mí, que soy tu superior, tanto en jerarquía como en fuerza, no me alzas la voz. Imitador barato de Lucifer, creyéndose su hijo el príncipe de las tinieblas, acercó la empuñadura de su báculo al rostro de Lucífugo, canalizando su poder en la misma, más que capaz de darle muerte. Podría matarte ahora, nadie lo sabría, y tu luchador quedaría fuera del torneo, pero será mucho más satisfactorio ejecutarte en público una vez gane el trono. Es más, si tú ganases, cosa imposible, yo y otros regentes mucho más fuertes que tú podríamos quitarte el trono. El Alfa y el Omega. ¿Crees que un debilucho como tú podría sobrevivir a su poder? Morirías al instante. Beelzebub finalmente soltó a Lucífugo, quien cayó tosiendo y jadeando. Prepara a tu campeón, me aseguraré de que reciba una muerte indigna y dolorosa. El pecado de la gula se puso en marcha para regresar a su despacho donde vería la batalla, dejando a Lucífugo con la ira quitando el poco aire que iba recuperando. Hades tiene razón, de verdad ciertos demonios deberían aprender cuál es su lugar. El ambiente en la sala de los luchadores era tenso, juntar a tantos monstruos en un lugar cerrado no podía ser algo bonito. Otto Scorzeni fumaba un habano, pensando en métodos para derrotar a cada uno de los demás participantes. Junto a él Nekeye limpiaba un arma, sin dirigirse la mirada ni palabra. Richard Kuklinski afilaba un cuchillo mientras veía con severidad a Elizabeth Báthory, quien sonría y le guiñó un ojo. Attila y Nerón se cruzaron miradas por un breve momento, ya que el destripador silbaba en voz baja una vieja canción infantil. Baal ingresó a la habitación, no dijo nada, limitándose a seguir con paso firme en dirección a una figura alta, sentada y cabizbaja. El presentador se detuvo con elegancia frente al individuo, y ambos sonrieron, pues los dos sabían que iba a darse. Llegó tu turno, empalador. Al fin. Ya se estaban tardando. Y también es el tuyo. El presentador se dirigió a una figura que lo observaba desde las sombras, creyendo que el demonio no lo había notado. Sin embargo, el desconocido no expresó negatividad, sino que interés en su sonrisa. Vampiro. La arena ya estaba reconstruida, estallando entre los gritos del público eufórico. La ronda 6 había dejado la vara muy alta, una batalla de guerreros que dejó a los espectadores con deseos de más sangre y violencia. Beelzebub estaba en su despacho bebiendo una copa de vino, observando la gran pantalla frente a sus ojos, transmitiendo en vivo la arena. Lucífugo se encontraba personalmente en el Coliseo, parado en uno de los balcones más altos, cruzado de brazos, alzó la mirada para ver en dirección de Lucifer, quien solo se encontraba concentrado en la arena. Mi gran señor, me verás, pensó Rozocale mientras recordaba las palabras amenazantes de Beelzebub. Yo ganaré este torneo y le devolveré la gloria a tu trono.
Baal apareció en la arena y se paró en el centro, tomó su micrófono y alzó la voz con toda la emoción de su interior. Mis espectadores, la siguiente ronda está por comerse, y esta batalla es digna de ser considerada una contienda entre dos aterradores monstruos. El público demoníaco en las gradas estalló en más euforía. Baal sonrió con sadismo y señaló a una de las puertas. Por este lado, tenemos al llamado vampiro original. Las grandes puertas talladas en madera se abrieron lentamente, dejando salir un fuerte olor a sangre. Varios demonios menores, servidores de Lucífugo, aparecieron cargando algo de gran tamaño, un ataúd de color rojo, que parecía hecho del elixir carmesí solidificado. Este hombre, si así se le puede llamar, atormentó al pueblo de Kringa, un tormento que alimentó su leyenda, la leyenda del vampiro. Los servidores de Lucífugo dejaron el pesado ataúd en el suelo de la arena y se alejaron lentamente. El cajón de sangre empezó a temblar lentamente para ir escalando poco a poco. Se le creía muerto, pero solo volvió a nacer. Se volvió más fuerte, más rápido y resistente, sediento de sangre. Ni siquiera su familia estaba a salvo del hambre de esta bestia. El ataúd, finalmente, explotó, esparciendo la sangre que lo conformaba por la arena y dejando ver la figura imponente de un hombre pálido, elegante y alto, que parecía recién despierto de una siesta. Con ustedes, el primer vampiro, Juregrando. El vampiro bostezó ligeramente y lamió ligeramente sus labios, ansioso por dar comienzo a la carnicería. Y ahora, por el otro lado, está él. Baal señaló la entrada opuesta. Las grandes puertas se abrieron lentamente, dejando oír un relincho junto a las pisadas lentas y pesadas de un caballo, nacido en el año 1431, Rumanía, hijo de Vlad II Drácula, vino al mundo para convertirse en el terror encarnado. De las puertas salió un caballo con un hombre montado, su capa roja ondeando, en su cintura una espada larga y sed de sangre en su mirada endurecida. Príncipe de Valaquia, creó un bosque entero con los restos de sus enemigos, comió entre la sangre de sus adversarios, poseedor de una fe manchada por masacres y crueldad. El caballo se detuvo en un punto fijo y su jinete descendió de un salto. Con unas palmadas le ordenó a su corcel retirarse, obedeciendo el animal sin objeción, reconocido por su herencia como Drácula, y temido por sus horrores como el empalador. Representando al pecado de la gula, Beelzebub, Vlad Tepes. Drácula sostuvo el mango de su espada y la desenvainó con rapidez mientras veía fijamente a Juregrando, listo para iniciar su enfrentamiento. Beelzebub sonrió con confianza mientras tomaba una copa de vino y veía a su campeón a través de su pantalla. Lucífugo observaba desde su balcón a su luchador con la misma confianza que el pecado de la gula. Hiciste una buena elección, mocoso. Lucífugo escuchó una voz gutural a sus espaldas que le heló la sangre, se dio la vuelta y se encontró con Chernabog. Señor Chernabog, pero usted está... Que esté eliminado no me impide ver el torneo, niño. La deidad eslava avanzó con paso lento y se detuvo junto al ministro del infierno mientras veía a la arena, específicamente a Juregrando. Un representante interesante de mis dominios. ¿Por qué alguien como tú optaría por un monstruo eslavo? Lucífugo sonrió con algo de nervios y devolvió su mirada hacia su luchador. Kringa, Istria, siglo XVII. Cuando nació, Jure era de salud delicada, necesitaba constantes cuidados, la luz del sol lo lastimaba, por lo que debía evitar el contacto directo con ella. Pese a su aparentemente frágil salud, era pesado, fuerte para su edad. Lo escalofriante, descubierto cuando su madre se lastimó y manchó su rostro, era que la sangre lo fortalecía, más que cualquier alimento. Así fueron sus primeros meses, hasta que poco a poco se volvió normal. El joven Grando creció, y rara vez manifestó su extraña naturaleza. Se casó, tuvo hijos, trabajó como campesino, vivió y murió como cualquier persona, ¿o no? Una noche la leyenda empezó. Se decía que Juregrando había vuelto de la muerte, aterrorizando al pueblo. Durante las noches se manifestaba en su hogar donde ultrajaba a su esposa, para luego visitar al pueblo de Kringa. La condición de Juregrando no era una manifestación demoníaca ni sobrenatural, sino que se trató de una extraña mutación genética, que incluso la ciencia actual sería incapaz de explicar. Su muerte no fue más que un estado de éxtasis, donde su particularidad terminó de reclamar el control de su cuerpo y mente. Muerte, horror y dolor durante 16 años, lo llamaron Strigoi. Un sacerdote, de nombre Giorgio, junto a varios pueblos del pueblo, se dieron a la tarea de darle caza de una vez por todas. En una ocasión lo enfrentaron cuerpo a cuerpo en las calles, trataron de apuñalarlo con una estaca en el corazón, pero Grando era muy fuerte y resistente, no tuvieron éxito.
Con el tiempo localizaron su tumba y, rodearon el ataúd y se dispusieron a darle fin. Nuevamente la estaca no le hizo daño, solo lograron lo peor. Juregrando despertó. No es bueno venir a casa ajena sin permiso. El Strigoi saltó de su ataúd y se dispuso a devorar al sacerdote Giorgio mientras algunos pueblerinos trataban de detenerlo. El alcalde Mioraretic pensó rápido y arrancó las cortinas de la morada de Jure, dejando entrar la luz del sol. Grando soltó un alarido mientras su piel se quemaba lentamente, y, al ver que no podrían detenerlo mucho tiempo, el aldeano Stipan Milasig le cortó la cabeza con una sierra, dando fin a la pesadilla que atormentó a Kringa. Lucífugo y Chernabog se mantenían viendo la arena, al igual que Beelzebub, atentos a cada movimiento. Baal alzó la mano para luego bajarla con rapidez. A pelear. Vlad Tepes fue el primero en atacar, se abalanzó hacia Juregrando preparando un corte horizontal para decapitarlo. El vampiro se mantuvo inmóvil, seguro, demasiado, con una mancha de sangre en el camino entre ambos. Drácula pisó dicha mancha, un escalofrío lo invadió y, con la misma velocidad con la que atacó, retrocedió de un salto, evitando la explosión, pero al caer rozó otra mancha de sangre y una segunda explosión lo empujó unos metros, deteniendo el retroceso clavando su espada en el suelo. Espectacular, murmuró Vlad para luego ver directamente a Juregrando frente a él y recibiendo un corte de las garras del vampiro en el pecho. Drácula volvió a retroceder, esta vez 1 metro, sin perder la serenidad de su rostro. Qué raro, normalmente mueren con un solo golpe, habló Grando, mientras lamía un poco de la sangre de sus garras y echaba el resto al suelo. Eres interesante, una comida muy interesante. Eso que sucedió hace un momento, decía Chernabog, dirigiéndose a Lucífugo sin mirarlo. Fue uno de los pecados de tu campeón, ¿verdad? Exactamente, respondió Lucífugo atento a la arena. El ataúd en el que entró Juregrando no se trataba de un simple show, sino que era su primer pecado, éxtasis de sangre. Cuando explotó esparció por la arena la sangre que lo formaba, actuando como minas explosivas al pisarlas. Juregrando alzó su mano hacia la sangre y levantó el dedo, la sangre se movió como por orden del vampiro, alzándose en varias esferas ligeramente pequeñas que luego flotaron alrededor del Strigoi. Y ese, como puedes imaginar, continuó Lucífugo, es su segundo pecado, explosión crepuscular. Convierte la sangre que él mismo derramó, o la suya propia, para crear proyectiles explosivos. Mientras más grande, más fuertes serán. Juregrando chasqueó los dedos y las esferas de sangre salieron disparadas hacia Vlad, pero el empalador no se inmutó. Con un fuerte golpe de su espada canceló el ataque, interceptando las esferas. El Strigoi se sorprendió por ello, no esperaba que el Drácula fuera tan rápido, pero no se dejó intimidar y se abalanzó contra él para volver a cortarlo. La historia fue distinta. Vlad desapareció de la vista del primer vampiro y reapareció a sus espaldas, junto a un gran corte en el pecho de Grando. Estamos a mano. Maldito Jure convirtió la sangre que brotaba del tajo de su pecho en esferas más grandes. Te mataré. Grando disparó los proyectiles, más rápidos y poderosos, hacia Tepes, quien volvió a bloquear algunos, pero otros golpearon partes de su cuerpo. Drácula no retrocedió, volvió a lanzarse contra Juregrando, aprovechando la apertura que dejó al disparar y arrojó otro tajo, el cual el vampiro logró esquivar, pero no la patada que el empalador le soltó en el abdomen, derribándolo y dejándolo caer sobre una mina, siendo golpeado por la explosión de la misma. ¿Eso es todo lo que puedes hacer, vampiro? Drácula habló con altanería, de la nube de humo vio al Strigoi con rabia en su rostro, con quemaduras en su ropa y piel, lo que sacó una ligera risa al rumano lindo bronceado. Juregrando gruñó y saltó en contra de Vlad Tepes, quien se defendió con su espada de las garras del Strigoi. El sonido de choque metálico sonó seco y frío, acompañado de los gruñidos del vampiro y la risa del Drácula, opacados por los gritos eufóricos de las gradas. Beelzebub tomó otro sorbo de su copa de vino mientras silenciaba la pantalla, al no querer escuchar a los animales subordinados del público. Aún no han visto nada, monologó el demonio de la gula, viendo a Vlad Tepes a través de la pantalla. ¿Quieren un show? Tendrán un show. Juregrando recibió un corte en el hombro por parte de Vlad Tepes, gruñó y sujetó del cuello a su oponente, lo alzó con fuerza y lo arrojó contra varias minas de sangre del éxtasis carmesí, impactando y desatando varias explosiones que lo empujaron en el aire, cayendo en el suelo de la arena, rodeado de más minas. El vampiro llegó frente suyo con un gran salto y se cruzó de brazos, seguro de haber tomado la ventaja. ¿Qué te pareció eso, Drácula? Ahora estás rodeado, el Strigoi habló con soberbia y alzando una ceja mientras se cruzaba de brazos.
No podrás moverte con libertad ni esquivar todas las explosiones, tampoco te dejaré empujarme a las minas ni saltar para huir de ellas. Estás acabado. Juregrando borró su sonrisa al oír la repentina risa de Black Tepes, parecía que hubiera escuchado un muy buen chiste. ¿Qué es tan gracioso para ti? Se nota que te falta experiencia, ya estás cantando victoria y no he mostrado ninguno de mis pecados. Drácula no se mostraba preocupado, al contrario, estaba seguro de sus palabras, lo que inquietó ligeramente al vampiro, porque tenía razón. Ya es momento de ponerme serio, ¿te molesta? Vlad alzó su espada, sujetando el mango con ambas manos y la clavó con fuerza en el suelo. Se generó repentinamente un ligero temblor en la arena, el suelo se agrietó 30 metros alrededor y se levantaron de las profundidades múltiples lanzas, detonando las minas en su rango en el proceso. Este era el primer pecado de Vlad Tepes. Bosque del empalamiento. Es hermoso, ¿no crees? Drácula volvió a hablar mientras veía las lanzas recién aparecidas, al igual que lo hacía Juregrando sorprendido, pero Tepes estaba exaltado, como un cazador que había encontrado a su presa. Esto es lo que soy, y tú serás parte de mi colección. Vlad nació en 1431, Rumanía, como príncipe de Valaquia, hijo de Vlad II Drácul, miembro de la Orden del Dragón, por lo que Vlad III fue denominado como Drácula. No tuvo una infancia fácil, pero sí una gran fe marcada por su familia a la religión cristiana, a su manera. Se le inculcó una visión sangrienta y dura de Dios. Padre, preguntaba el pequeño Vlad III a su progenitor, quien lo llevaba en su caballo por un campo de batalla finalizada, rodeado de cuerpos de sus aliados y enemigos. ¿Esto es lo que quiere Dios que hagamos? Sí, hijo mío, respondió Vlad II, sin despegar su vista del camino de sangre. Esto es lo que Dios quiere que hagamos nosotros, luchar por él, matar por él. En 1442 Drácula, junto a su hermano Radu, fue entregado por Drácula al sultán otomano Murad II como rehén, siendo una muestra de su lealtad de su padre a sus aliados. Ahí el joven Vlad III observó y aprendió de los métodos de tortura de los otomanos y comprendió la fe de ellos, no era distinta a la que su padre le inculcó. Llegado 1447, Drácula fue asesinado, el joven Drácula se alzó en armas para tomar venganza, recuperando el trono de Valaquia. Iniciando su gobierno sanguinario. Se enfrentó al Imperio Otomano de Mehmed II, y no tuvo piedad. Vlad III resultó más cruel y brutal que su padre, más frío, más sádico. Como una bestia ordenó empalar las cabezas de sus enemigos, miles de soldados otomanos y búlgaros tuvieron ese destino, creando un bosque entero de muerte. Bosque donde Vlad cometió su mayor acto de sadismo. Comer como si nada rodeado de las cabezas empaladas, mientras sus propios sirvientes lo veían con horror ante la naturaleza sanguinaria de su señor. No se queden ahí, ordenó una vez el empalador mientras bebía vino. Traigan más comida. A finales de 1476, durante una batalla cerca de Bucarest, emboscado por los otomanos y valacos, fue desmembrado y su cabeza se le entregó a Mehmed II como trofeo. Pero su historia no terminó ahí. Cuando murió, Vlad Tepes abrió los ojos y ahí las vio. Las puertas del cielo, tan grandes y majestuosas como se las describía su padre, junto a ellas, estaba San Pedro. Drácula se acercó titubeando al guardia de las puertas celestiales y se arrodilló, para luego hablarle al santo. Santo Pedro, que resguardas las puertas al reino de Dios, te ruego que escuches mis palabras, habló el empalador, con aparente culpa, pero bañada en satisfacción. Pecado, maté mucha gente, fui cruel, todo en nombre del Altísimo. No merezco heredar el reino de los cielos, soy merecedor del Averno, el reino de los pecadores. Seguía Drácula, esperando el perdón de San Pedro y que éste le abriera las puertas, pero lo único que recibió fueron risas. ¿Qué sucede, San Pedro? Primero, no te arrodilles ante mí, pues solo Dios lo merece, respondió San Pedro mientras se limpiaba una lágrima de reír. Segundo, ¿tú en serio creíste que ibas a entrar al cielo? ¿Me viste abriéndote las puertas? Drácula alzó una ceja y se levantó viendo directamente al guardia. Por favor, debes estar bromeando, ¿en serio creíste que ibas a entrar al cielo? Escúchame bien, Drácula. Por menos enviamos y enviaremos a otros al infierno, tú eres un genocida, un loco que creyó que Dios quería que masacraras a miles de hombres, fieles e infieles, en su nombre. Pero, yo fui fiel. Fiel. San Pedro alzó su voz y su mirada se endureció. Tú no eres fiel, eres un pecador que ensució el nombre del Señor con sangre, comiste entre cadáveres y lo disfrutaste, y ahora buscas perdón solo para entrar al cielo, no por arrepentimiento, no te arrepientes en nada.
Black Tepes retrocedió unos pasos y sintió como si estuviera al borde de caerse. Se volteó y se encontró con un gran abismo oscuro, incapaz de ver el fondo, que antes no estaba ahí. San Pedro se acercó y, sin decir nada más, puso la mano en el pecho de Drácula y lo empujó, haciéndolo caer al lugar donde pertenecía. Ahora, Black Tepes retiraba su espada del suelo y apuntó a Juregrando con ella. En este lugar y momento tú, escoria, eres mi presa. ¿Crees que esto me detendrá? El estrigo y repentinamente empezó a cambiar de forma, convirtiéndose en un gran murciélago. Ese es su tercer pecado. Vampiro real, habló Lucifuro. ¿Solo es convertirse en un murciélago gigante? Preguntó Chernabog, algo decepcionado por la simpleza del pecado. Juregrando se alzó en los cielos, creyendo que Vlad no podría atacarlo así, grave error. Drácula se limitó a sonreír y chasquear los dedos, las lanzas empezaron a temblar y una salió disparada en dirección a Grando, seguía de otra, y otra más. Ese era el segundo pecado de Black Tepes. Seguimiento del empaló. Juregrando apenas pudo esquivar las lanzas, recibiendo cortes superficiales, para su sorpresa, las mismas se detuvieron en el aire y regresaron a él. Maldición. El vampiro tomó vuelo y fue perseguido por las lanzas, como si fueran misiles rastreadores. Juregrando se alejaba lo máximo posible, debía haber un rango límite. ¿Oh, quieres huir? Black Tepes avanzó y el alcance avanzaba con él, me encanta cuando huyen. Juregrando pasó a la ofensiva, creó nuevamente sus proyectiles de sangre y disparó contra las lanzas que lo perseguían, pero esas mismas eran reemplazadas por más lanzas. El estrigo y cambió de estrategia y disparó a la fuente, el propio Vlad, quien se vio obligado a bloquear y esquivar los proyectiles. Drácula no vio venir la embestida de Juregrando, pero fue detenida por una lanza que chocó contra el vampiro, empujándolo unos metros y devolviéndolo a su forma original. ¿Qué? Preguntó en su mente el primer vampiro al ver lo ocurrido, sin embargo un pensamiento le llegó: parece que las lanzas pueden protegerte, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no las usaste para bloquear mis disparos? Black Tepes frunció el ceño, parecía que Juregrando no era tan tonto como creía. Tu silencio lo demuestra, Drácula, solo puedes bloquear ataques físicos. Juregrando alzó su mano y llamó a toda su sangre derramada y toda la sangre de Vlad que sus garras derramaron, el líquido carmesí se acumuló en su palma y formó una gran esfera, mucho más poderosa que las anteriores. A ver cómo te salvas de esto. Sin embargo, Black Tepes desapareció de la vista de Grando, quien al instante sintió el cuerpo más ligero y veía como si el suelo se estuviera elevando hacia real. Drácula, en un rápido movimiento, lo había decapitado. Te lo dije, cantas victoria muy rápido. Me dejaste una muy buena apertura, decía Tepes mientras desactivaba sus dos primeros pecados. Ni siquiera tuve que usar el tercero. El público se quedó en silencio un instante, al igual que Lucifugor y Chernabog, hasta Baal, Lilith y los pecados capitales. Black Tepes se estuvo conteniendo todo este tiempo. Señoras y señores, habló Baal por fin a través de su micrófono. Ante este repentino cierre, el ganador de la séptima ronda de la Monster League es el campeón de Beelzebub, Black Tepes. El público reaccionó y celebró. Beelzebub se limitó a beber otra copa. Lucífugo sostuvo con fuerza la barandilla del balcón, hirviendo de rabia, pero no era el único. Tú, acabas de humillar lo último que quedaba de mi panteón, habló el dios de la oscuridad con sus ojos brillando carmesí. Lucífugo volteó, cegado por la ira y dispuesto a lanzar injurias al dios eslavo, en su lugar recibió un rayo de energía que le dio muerte casi al instante. Esto llamó la atención de todos los presentes. ¿Qué? Ese era Lucífugo, Chernabog lo mató. Dijo Leviatán indignado. Lucifer, mi señor, haga algo. Pidió Lilith, pero Lucifer no hizo nada, solo cruzó miradas con Chernabog, quien le sonrió con descaro y se retiró sin preocupaciones. Parece que alguien estaba de mal humor, comentó Hades en su sala personal, viendo lo ocurrido en una pantalla. Tras el rey de los muertos, Tetis sumergía a Aquiles en una gran tina con agua, pero no cualquier agua. Un rato ahí y estarás como nuevo, mejor incluso, hijo mío. Black Tepes miraba al balcón donde ocurrió el asesinato, sin tomarle importancia, pues dirigió su mirada al cielo y habló, como si el reino divino pudiera escucharlo. Falta poco, para completar tu prueba, mi señor.